Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver es cómo realizar un circuito electroneumático, ¿sí? Por el sistema que se llama método paso a paso, ¿sí? Es muy similar al de paso a paso por línea, o sea, el de cascada, pero tiene sus diferencias, ¿sí? Así que vamos a empezar con el análisis del diagrama espacio-tiempo, ¿sí? Que es el mismo circuito que hicimos para el método cascada. Bien, como les venía diciendo, ahora lo primero que vamos a hacer es el análisis del diagrama espacio-tiempo. Como verán, nosotros tenemos nuestro análisis ya hecho con los finales de carrera, que final de carrera se pisa en cada movimiento. Lo que me faltaría hacer es el análisis de la tabla. La tabla es muy similar a lo que hacíamos en el método cascada. La gran diferencia es el sistema que vamos a utilizar. ¿A qué me refiero el sistema que vamos a utilizar? Como verán, yo ya tengo esta parte armada, a diferencia de cuando hacíamos el método cascada. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un relé por cada línea, que cada línea me lo da cada movimiento de nuestros cilindros, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo tengo un movimiento acá, voy a tener una línea que comande ese movimiento y un relé que active o desactive esa línea, ¿sí? Entonces, si yo tengo 4 movimientos, o sea, 4 movimientos distintos, 4 espacios distintos del diagrama espacio-fase, ¿sí? Voy a tener 4 líneas y 4 relés que comanden esos movimientos. Así que vamos a empezar primero con el tema de los movimientos. Vamos a ver, el primer movimiento es la salida de mi cilindro, ¿sí? La salida de mi cilindro A1, ¿sí? Entonces voy a poner 1 A1 positivo, porque está saliendo. En el segundo espacio tengo la salida de mi segundo cilindro, y entonces voy a poner 2A1 positivo. Como en el tercer espacio está volviendo mi segundo cilindro, voy a poner 2A1 negativo, ¿sí? Porque recuerden, los movimientos de salida se representan con el signo más, los movimientos de entrada se representan con el signo menos. Y en el último espacio está volviendo mi primer cilindro, así que viene a ser un 1A1 negativo. Bien. Como yo les dije al principio, por cada movimiento que haga mi cilindro voy a tener una línea, entonces voy a tener 4 líneas distintas. Así que voy a ponerle los números. Muchas veces las podemos representar con los números romanos, que es la forma correcta de hacerla. Otros la representan con L1, L2, L3, L4. ¿sí? Yo utilizo el sistema de los números romanos. Así que la línea 1, la línea 2, la línea 3 y la línea 4. ¿sí? Vamos a utilizar de esta manera. Como les dije previamente, cada uno de los cilindros tiene una línea que es comandando su electroválvula o solenoide, ¿sí? o bobina, y es comandada por un relé que comanda esa línea. Así que si yo tengo 4 líneas, voy a tener 4 relés. Este va a ser K1, este va a ser K2, este va a ser K3, bueno, se quedó medio trabado el mouse, ahí está, K3, y por último va a ser K4, ¿sí? Cada uno de los movimientos está comandado por una línea, que esa línea la comanda un relé, ¿sí? A diferencia del sistema cascada, o sea, paso a paso por línea, nosotros tenemos acá cada uno con su relé correspondiente a las líneas. En el otro sistema teníamos que podíamos agrupar movimientos. ¿A qué me refiero? Podían ser movimientos de diferentes cilindros, ¿sí? Tanto salida con entrada del otro, o salida con salida y entrada con entrada, y reducíamos las cantidades de relé. Acá no, acá se usa un relé por cada movimiento que se hace. Y por último me faltaría hacer el análisis de lo que vendría a ser qué solenoide o bobina
¿sí?, de nuestra electroválvula se activaría para poder generar ese movimiento. En el primer movimiento que sale el primer cilindro, yo tendría que activar ¿a quién? A 1Y1 para que la electroválvula permita el pasaje de aire para que salga el cilindro. En mi segundo movimiento lo que tengo que hacer es hacer salir el cilindro 2. Entonces tengo que activar la electroválvula 2Y1. ¿Sí? Ahora, si yo veo el diagrama, tengo que hacer volver el cilindro 2. Entonces tengo que activar la bobina de la electroválvula, ¿sí?, 2Y2. Bien. Y por último me hace falta volver el primer cilindro. Así que tengo que activar la electroválvula, ¿sí?, la bobina, que es la 2Y1. Bien. Yo ahí tendría hecho todo mi análisis, ¿sí?, de el diagrama espacio-tiempo. En la primera línea, como vemos, el movimiento que hace nuestro cilindro. En la segunda línea, la cantidad de líneas que voy a utilizar. En la tercera línea, quiénes son los que comandan cada una de esas líneas. Y en la cuarta línea, tengo el análisis de lo que vendría a ser las bobinas de las electroválvulas que van a tener que activarse para poder generar el movimiento del cilindro. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer el diagrama cableado, ¿sí?, eléctrico, para poder comandar esto. Bien, como verán, yo ya tengo un par de cosas hechas para adelantar un poco de tiempo. El esquema neumático con sus válvulas y sus finales de carrera seleccionados, ¿sí?, y lo que vendría a ser la parte de mi enclavamiento eléctrico. Algunos usan este sistema de enclavamiento eléctrico de marcha parada, otros ponen la parada acá en la línea de la retención, ¿sí?, y ponen acá un interruptor que llaman 0S3 que permite cortar la alimentación y no dejar encenderlo porque es un interruptor hasta que lo vuelva a presionar. Cualquiera de los dos sistemas está bien. Yo utilizo básicamente este, no hay problema. Ahora debería ser empezar a leer mi diagrama espacio-fase, ¿sí? Y uno empieza a leer el diagrama espacio-fase, van a ver que arranca con el movimiento de con la habilitación de K0, ¿sí? Así que tendrían que agarrar un contacto de K0, colocarlo en esta zona, ¿sí?, ponerle K0 y conectarlo a la línea de alimentación, ¿sí? Y si uno sigue observando la línea de inicio, va a ver que está con el final de carrera 1S1. ¿Por qué 1S1? Porque es el último final de carrera en el que es pisado. Entonces, con esas dos condiciones de que haya terminado el ciclo o esté pisado 1S1 más la acción del enclavamiento eléctrico, me permitiría poder ingresar a lo que vendría a ser el inicio de mi circuito. Así que voy a agarrar otro contacto, ¿sí? A este yo voy a, cuando le hago doble clic, seleccionar que sea un rodillo, le voy a poner el nombre 1S1 y ya van a ver que automáticamente pasa a cambiar el dibujo. Esta flecha de acá indica que está pisado, ¿sí? Aunque es un normalmente abierto, se cierra porque está pisado. Bien, yo voy a conectarlo ahí y listo. Esto vendría a ser mi primera línea, la alimentación en mi primera línea. Así que voy a agarrar un relé, voy a buscar relé, lo voy a agarrar y lo voy a poner por aquí. Este lo voy a bajar un poquito, así ya me queda más abajo. Este vendría a ser mi primer relé de mi primera línea, ¿sí? O sea, K1, ¿bien? Y lo voy a conectar. Esto alimentaría a K1. El tema es que yo tengo varias condiciones acá. ¿A qué me refiero a condiciones? El sistema habla de que yo tengo condiciones para que se activen o se desactiven las líneas. ¿A qué me refiero? Siempre la línea anterior va a habilitar la línea siguiente y la línea posterior va a deshabilitar la línea anterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cuál es la línea anterior a la línea 1? Si uno analiza el ciclo en un ciclo continuo, es la línea 5, la línea 4, perdón. Entonces, quien va a habilitar a mi línea 1 va a ser la línea 5.
Entonces, para eso yo tengo que poner un contacto de K5, ¿sí? Entonces voy a agarrar un contacto, perdón, de K5, de K4, ¿sí? Voy a agarrar un contacto de K4, ¿sí? Le voy a hacer doble clic. Voy a ponerle K4 ya, ¿sí? Aunque todavía no tenga el relé ahí, pero yo sé que lo va a habilitar, ¿sí? Y lo voy a conectar, ¿bien? Hasta ahí es normal. Ahora me tengo que preguntar, ¿quién lo deshabilita? Lo deshabilita la línea siguiente. ¿La línea siguiente quién es? La línea 2. La línea 2 está comandada por ¿quién? Por K2. Entonces yo tengo que poner un contacto de K2. En este caso, como deshabilita, tiene que ser un contacto normalmente cerrado, ¿sí? Yo voy a ir acomodando esto así se va viendo mejor. A ver, ahí, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Y este va a ser un contacto, ¿sí? De K2, ¿sí? ¿Por qué normalmente cerrado? Porque yo tengo que cortar, tengo que permitir el pasaje libremente cuando se habilite K1, pero después cuando se habilite K2 tiene que cortarse, ¿sí? Entonces por eso utilizamos un normalmente cerrado. Bien. Y lo que me faltaría acá es que esto se autorretenga. ¿Por qué? Porque esto en algún momento se va a caer y esto puede en algún momento caerse. O en su defecto caerse esto. Entonces yo tengo que poner una autorretención. ¿Bien? La autorretención siempre es del mismo relé que estoy habilitando en la línea. O sea, un contacto de K1. ¿Sí? Ahí lo conecto. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la autorretención? Hasta donde se den las condiciones de inicio, o sea, esto se llama condición de inicio, más el contacto de la línea anterior que lo habilita, ¿sí? Y ahí va mi retención, ¿sí? Entonces, mi retención iría después de K4, ¿sí? Y ahí tendría mi habilitación de la línea. Se me superponen un poco los números, pero bueno, no pasa nada. Eso es por el espacio, para que se pueda ver bien. Bueno, acá yo ya hubiese armado mi primer inicio, ¿sí? Ahora tendría que ir al segundo espacio, ¿sí? Porque esto después vamos a ver en la parte de fuerza cómo se maneja, ¿sí? Yo estoy haciendo la parte eléctrica, nada más de mando. Bueno, si yo tengo que iniciar mi segundo espacio, ¿sí? Mi segundo espacio del bloque de lo que vendría a ser el espacio fase, el diagrama espacio-fase, ¿sí? Necesito un contacto de la línea del relé anterior que lo habilite, o sea, voy a usar un contacto de K1, ¿sí? Un contacto de K1, siempre normalmente abierto, ¿sí? ¿Por qué normalmente abierto? Porque si hasta que no se habilite ese, no se va a poder habilitar el siguiente. Luego le voy a poner las condiciones de esa línea. ¿A qué me refiero las condiciones? ¿Qué final de carrera o qué tiene que pasar para que salga ese siguiente cilindro? ¿Bien? ¿Qué tiene que pasar? O mejor dicho, ¿qué tiene que pasar para que se habilite esa línea? La siguiente línea, que es la línea 2, tiene que estar pisado, además de haber pasado la primera etapa del diagrama, tiene que estar pisado 1S2. Entonces voy a necesitar que esté el final de carrera, ¿sí? Final de carrera 1S2. Entonces le voy a dar aceptar y le voy a dar conectar. Como verán, fíjense en que como 1S2 todavía no está pisado, no va a estar normalmente cerrado, ¿sí? Además de eso, voy a poner que el relé de mi línea 2, voy a agarrar el relé de mi línea 2, vamos a ponerle lo más parejito posible, así no tengo que andar moviendo tanto los cables, ¿sí? Bien, el relé de mi línea 2 era K2, ¿sí? Fíjense en que ya está apareciendo el relé 2 que estamos usando acá, el contacto para cortar, ¿sí? Voy a conectarlo ahí, ven que ya me figura automáticamente en qué espacio está. Y tengo que poner la condición de cierre, ¿sí? ¿Quién me lo cierra? O sea, me lo hace caer a K2, K3, que es la línea siguiente cuando se activa. Entonces voy a necesitar un contacto normalmente cerrado, lo voy a poner ahí,
¿sí? Que va a ser de K3. Bien, le voy a dar a aceptar y lo voy a conectar. Por último, esto necesita su autorretención. Su autorretención lo voy a hacer con un contacto de K2, porque estamos en la línea 2 con el relé 2, ¿sí? Que lo voy a conectar. Y lo voy a conectar ¿a dónde? A la condición de inicio, o sea, la habilitación, perdón, ¿sí? De la línea anterior, seguido de su condición de inicio. En este caso tengo una sola condición de inicio, que es que el final de carrera 1S2 esté pisado, ¿sí? Más que ya se haya habilitado por primera vez la línea K1. Entonces vendría a ser entre 1S2 y el contacto de K3 cerrado, ¿sí? En ese es el lugar que tendría que conectar la autorretención. Y ahora tendría que pasar a la siguiente línea. La siguiente línea tendría que hacer exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Poner un contacto del relé anterior. En este caso, el relé anterior, ¿quién es? K2. Así que pongo un contacto del relé anterior. Le voy a aceptar. Pongo la condición de inicio que me indica el diagrama espacio-fase, ¿sí? ¿Quién se tiene que pisar ahora? Y si este es el cilindro que está saliendo, se va a tener que pisar 2S2. Así que voy a tener que poner el final de carrera 2S2. Le voy a dar a aceptar, ¿sí? Los voy a conectar. 2S2. Este lo voy a conectar acá. Fíjense en que como no está pisado 2S2, no me marca que está pisado, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? ¿Y quién me habilita esta condición de K2 más 2S2? Y me habilita a la línea 3. La línea 3 está comandada por el relé K3. Así que agarro un relé y pongo el relé K3. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y ahora le tendría que poner las condiciones de parada. ¿Quién lo para? La línea siguiente. La línea siguiente es la línea K4. Así que tengo que agarrar un normalmente cerrado. Lo coloco en esta posición. Y va a ser de K4. Lo voy a conectar. Y ahora solo me faltaría conectar mi autorretención. Mi autorretención siempre es del relé de la línea, así que voy a agarrar un contacto normalmente abierto de la línea del relé, perdón, K3, ¿sí? Porque es el que estoy activando, y lo voy a conectar a la alimentación de la parte de arriba, ¿sí? Y lo voy a conectar luego de mis dos condiciones, tanto la condición de habilitación más la condición de quién tiene que estar, qué acción debe realizarse, ¿sí? Y antes de llegar a quién me deshabilita ese relé. Yo conecto esto acá abajo, ¿qué va a pasar? Cuando esto se abra, no va a suceder nada, no lo va a cortar, ¿se entiende? Bien, y ahora me tendría que pasar a la cuarta línea, ¿sí? A la última línea. ¿Quién habilita esa línea? Y la habilita K3, así que voy a agarrar un contacto normalmente abierto de K3, lo voy a poner ahí, le voy a poner K3, ¿más qué? Más una serie, ¿con quién? Con el final de carrera que se pisó, ¿sí? O sea, este final de carrera, si uno ve el análisis que figura ahí, que está resaltado, va a ver que está marcado 2S1, ¿sí? Así que tengo que agarrar un final de carrera, así que voy a poner un contacto para generar el final de carrera, ¿sí? Un rodillo, ¿sí? ¿Y de quién va a ser? Después de que vuelve el cilindro 2, o sea, mejor dicho, A2, ¿sí? Entonces va a ser un 2S1, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar? Va a figurar pisado, porque en realidad siempre en estado natural está pisado. Así que lo voy a conectar y lo voy a conectar ahí. Bien, eso ¿quién habilita? Habilita a mi relé 4. ¿Sí? El relé 4 comanda la línea 4, K4. Bien, lo voy a conectar acá.
Vamos a acomodar las líneas. K4. ¿Sí? Y bueno, y acá figura quién lo va a cortar. ¿Quién lo va a cortar? La línea siguiente. ¿Quién es la línea siguiente? Si uno termina el ciclo completo, ¿sí? O sea, si es un ciclo continuo, la línea siguiente vendría a ser la primera línea. O sea, va a ser un contacto normalmente cerrado de K1. ¿Sí? K1. ¿Sí? Recuerden que esto es un ciclo continuo. Al ser un ciclo continuo, el último siempre va a estar en contacto con el primero. Y así sucesivamente, hasta que yo lo detenga. ¿Bien? Entonces ahí lo voy a alimentar. Por eso se utiliza acá un K1 y acá un K4, porque es un ciclo continuo. ¿Bien? Y me faltaría, por último, la autorretención. La autorretención. Bien, que la ponemos de la misma manera que las anteriores. Acá es donde hay que agregarle algo extra. ¿A qué me refiero a algo extra? Uno puede pasar que esta línea, como está comandada por K1 y yo tengo un final de un contacto de K4 acá, esto nunca se permite habilitarlo, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es habilitar manualmente el último relé que comanda la última línea, ¿sí? ¿Para qué? Para que me dé la condición de inicio correcta. ¿Cómo lo hacemos eso? Casi siempre se hace de forma manual. Se hace de forma manual con un pulsador. En muchos casos van a ver que está puesto el mismo pulsador 0S1, porque 0S1 es un pulsador de doble pista. ¿A qué me refiero? Doble pista. Tengo dos pistas puestas, o sea, dos contactos del mismo pulsador puesto, ¿sí? Que cuando yo lo pulso hace dos acciones distintas, que eso está permitido, ¿sí? Y en otros casos yo tengo otro pulsador distinto. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Yo voy a poner un pulsador, ¿sí? Que va a ser también llamado 0S1, ¿sí? Porque es un pulsador de doble pista, nada más, ¿sí? Agarré un contacto, que en realidad tendría que haber agarrado un pulsador. Bien, vamos a cambiarlo. 0S1, bien. Lo voy a poner ahí. Y lo voy a conectar acá, ¿sí? ¿Acá a qué me refiero? Es como si fuese que está en paralelo con, ahí he olvidado de poner el número de la autorretención, con la autorretención, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que saltear toda esta condición de inicio para darle un inicio manual, ¿sí? Para que este se alimente y así pueda cerrar este contacto y me permita habilitar toda esta línea luego de pulsar el pulsador 0S1. De lo contrario, no me lo va a permitir iniciar. Igual ahora cuando hagamos la simulación lo vamos a ver. Esto vendría a ser toda la parte de mando. Me falta hacer la parte de fuerza, que es muy simple, ¿sí? La parte de fuerza es un contacto de cada uno de los relés alimentando la electroválvula correspondiente. O sea, voy a agarrar un contacto, lo voy a llamar K1 porque es del primer relé. Y si yo miro quién alimenta K1, voy a agarrar una electroválvula, o sea, el solenoide de la electroválvula, y le voy a conectar, ¿sí? A quienes, según la tabla, lo que estoy observando, es a 1Y1. Entonces le voy a dar a aceptar y le voy a conectar a mi alimentación. Lo voy a conectar a mi alimentación. Bien, ahí hice el primero. Ahora tengo que hacer el segundo. Voy a agarrar un contacto de K2. Vamos a ponerlo mejor a todos de la misma altura. Que alimente a un solenoide. ¿Qué solenoide voy a estar alimentando? Y el solenoide correspondiente al segundo movimiento. Que el segundo movimiento es la salida del segundo cilindro. Así que va a ser el solenoide 2Y1. Voy a conectarlo. Voy a conectarlo. Voy a conectarlo. Acomodo las líneas para que quede prolijo nada más. Y ahora voy al siguiente movimiento. O sea, un contacto de K3.
acá 3. Vamos a ir acomodándolos todos a la misma altura, así queda lo más prolijo posible. Que alimenta mi siguiente movimiento. ¿Qué movimiento es? Y voy a revisar la tabla y la tabla dice que es 2y2. 2y2, que es quien tiene que volver. 2y2. Lo voy a conectar. Bueno, hoy las líneas no se quieren acomodar fáciles. Y por último me falta el último movimiento, que es el de 2y1, o sea, hacer volver el primer cilindro. ¿Quién lo hace? K4. Así que voy a agarrar un contacto de K4 con un solenoide que hace volver. ¿Quién lo hace volver? Si uno observa, hace volver un Y2, un Y2, le voy a aceptar y lo tengo que conectar, nada más. Acomodo las líneas para que sea prolijo. Siempre acuérdense de acomodar las líneas para que sea prolijo. Y ahí yo ya tengo todo mi sistema armado. Lo único que me faltaría es simularlo, ¿sí? Bien, ahora al darle marcha, o sea, apretar el 0S1, como es un pulsador de doble pista, no es necesario que presione acá un pulsador aparte. Ya automáticamente, si yo le doy marcha, ¿sí? ¿Ven? Automáticamente ya inicia todo el ciclo y hace el ciclo continuo. Sale S1, sale este, vuelve a entrar y vuelve a salir, ¿sí? Yo le voy a poner pausa y voy a cambiar el nombre de este pulsador para ver un par de cosas. Lo voy a cerrar, le voy a poner pausa y este pulsador le voy a cambiar el nombre, le voy a poner 0S3. ¿Sí? Aceptar, le voy a dar para marcha de vuelta, ¿sí? Me dice que algunos cuando está abierto no pasa nada, y voy a darle marcha. Ven que si yo le doy marcha, aunque K0 está activado y acá K0 está activado, K4 no está activado. Y al no estar activado K4 porque no tiene alimentación, mi ciclo no puede iniciar. Yo voy a darle parada y voy a darle marcha automáticamente con el pulsador extra. Ahí ya, fíjense en que se alimentó toda la línea, tanto de arriba y de abajo, porque se activó K4, que ahora me va a permitir hacer el ciclo. ¿Ven? Eso depende de si uno utiliza un pulsador de doble pista, como es 0S1, que las dos pistas son normalmente abiertas, o utiliza dos pulsadores distintos. Bueno, bien. Eso es el sistema paso a paso. No es muy distinto al de cascada, lo único que en vez de usar cierta cantidad de líneas, dependiendo de la agrupación de los movimientos, sino que según se usa una línea por movimiento. Pero bueno, saben que ante cualquier consulta o duda que tengan me puede preguntar a través del Classroom. Les voy a dejar un par de ejercicios para poder resolverlos. Espero que los hagan. Nos veremos la próxima.